Veíamos las imágenes de lo ocurrido el 11 de abril del año 2012 en Venezuela, sobre todo en Caracas, el día en que sectores políticos, junto a miembros de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción del país, intentaron de alguna manera derrocar al entonces presidente Hugo Chávez Frías. El 11 de abril, los sectores opositores al chavismo convocaron a una marcha de protesta, por supuesto, que tenía como destino el Palacio de Miraflores. Los chavistas habían rodeado el Palacio de Gobierno, lo que provocó enfrentamientos entre ambos bandos que dejaron un saldo de 19 víctimas mortales. Los militares informaron incluso sobre la renuncia del presidente Hugo Chávez, y Pedro Carmona Estanga, presidente de Fede Cámaras entonces, allí lo ven en pantalla, asumió la presidencia del país. Sin embargo, 3 días después, y luego de que el entonces fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, asegurara que el presidente Chávez había sido secuestrado, este hombre, Hugo Chávez, retomó el poder y asumió nuevamente la presidencia el 14 de abril, en la madrugada. Quiero darle la bienvenida al analista político José Vicente Carrasquero, nos acompaña desde Madrid, España. Señor Carrasquero, gracias por atendernos, una buena noche para usted, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Hace 14 años, profe, no sé si hablar de millones, pero eran muchos los venezolanos que estaban en las calles exigiendo un cambio de gobierno. Era un campanazo prácticamente que movió a algunos grupos dentro de la Fuerza Armada Nacional, y un movimiento que de alguna manera terminó con la salida de Hugo Chávez del poder. Al día de hoy, la lista de quejas, de reclamos, de exigencia de los venezolanos al gobierno, que sigue siendo el mismo, el gobierno revolucionario, la revolución chavista, es mucho más extensa. Una situación como esta de reclamo, de protesta, de exigencias de los ciudadanos, ¿pudiera presentarse nuevamente en Venezuela? Sin duda, Carlos, sin duda. Estamos en una situación de mucho mayor gravedad que la que se vivía en abril del año 2002. En el 2002 lo que había era un rechazo a las políticas del señor Chávez en ese momento. La marcha del 11 de abril era una marcha más dentro de un conjunto de marchas que se verían dando en Venezuela desde el 23 de enero del año 2002. Esa marcha estaba básicamente dirigida a pedirle al presidente Chávez, las marchas anteriores, que rectificara con respecto a sus políticas que mucha gente observaba como contrarias a la democracia venezolana. Al final, bueno, hubo esta marcha donde se le pedía la renuncia al presidente Chávez. La situación de hoy es mucho más grave que la del año 2002. El venezolano está azotado por problemas de escasez de alimentos, de escasez de medicinas. La criminalidad es muy alta. Las bandas criminales han tomado control de vastas zonas del territorio nacional, incluyendo muchas ciudades. El venezolano está viviendo, sin duda alguna, la peor calidad de vida del continente americano. Y estoy incluyendo a todos los países del continente americano. ¿Y por qué es una mala calidad de vida? Bueno, porque además esto viene en una especie de conjunción con unos servicios muy precarios. Los venezolanos están sufriendo. En este momento que nosotros estamos hablando, con toda seguridad, hay una ciudad en Venezuela que no tiene electricidad, hay ciudades, pueblos enteros que no tienen servicio de agua, los servicios telefónicos están funcionando con bastante precariedad. Entonces, estamos hablando de una calidad de vida bastante reducida, bastante mala, si se quiere, y un accionar del gobierno que no está dirigido a la solución de esos problemas, sino que por el contrario está dirigido a tratar de disfrazar la situación que están viviendo los venezolanos. En tal sentido, si en el 11 de abril del año 2012 justificaba una marcha de las dimensiones que vimos, de miles de personas en las calles, esta situación que está viviendo el venezolano es mucho más grave, y yo he dicho y he escrito, Carlos, que estamos viviendo un sacudón de baja intensidad. Todos los días se reporta en Venezuela un saqueo, todos los días se reporta en Venezuela una manifestación, todos los días hay un enfrentamiento con la policía, lo cual habla del malestar subyacente en la población venezolana ante un gobierno
que no presenta soluciones a esta calamitosa situación que viven los venezolanos. Profesor, a mí me causa curiosidad el tema de que en ese momento Hugo Chávez y todo el gobierno, los poderes públicos del Estado, dijeron es un golpe de Estado lo que está en marcha en el país, o al menos un intento del golpe de Estado. Ahora, lo que está viviendo Venezuela en este momento, ¿cómo podría llamarse? Que es que la oposición asumió el control de la Asamblea Nacional por voto popular con amplia ventaja, y entonces el gobierno de Nicolás Maduro, a través de un TSJ que pareciera ser su amigo, su aliado, dice, bueno, esta ley va, esta ley no va. ¿Cómo pudiera llamarse este momento político, jurídico que se vive en el país? Bueno, esto hay que, Carlos, llamarlo sin ambajes, es una dictadura. Cuando el poder ejecutivo se agavilla con el resto de los poderes para desconocer la voluntad popular expresada recientemente el 6 de diciembre del año 2015, una voluntad popular que convierte a la oposición en mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional, y la primera respuesta del gobierno a través del TSJ es quitarle 3 diputados a la oposición, y después vienen respuestas de desconocerle y tratar de ponerle limitaciones al accionar de la Asamblea Nacional. Eso no se puede llamar de otra manera que dictadura. Algunos colegas dicen que estamos frente a un autoritarismo competitivo. Yo creo que mis colegas están equivocados, porque si este autoritarismo fuese competitivo, la competencia sería una competencia leal. No tendríamos a un Consejo Nacional Electoral poniendo trabas para realizar un revocatorio, no tendríamos a una fiscalía haciendo caso omiso de los problemas que se le presentan, a una Defensoría del Pueblo que se encarga de defender al gobierno, no al pueblo, y a un Tribunal Supremo de Justicia, como dije antes, agavillado con el Poder Ejecutivo para entorpecer, para limitar el accionar de la Asamblea Nacional. Eso se llama dictadura, y hay que decirlo sin ambajes, porque cuando uno trata de calificar esto, entonces lo que está tratando es de legitimar algún proceso democrático dentro del gobierno que lamentablemente no existe. Profe, la Fuerza Armada Nacional, en un momento como el que vive el país, de carencias, de inseguridad, de crisis, aunque el gobierno dice que no es una crisis, los ciudadanos sí lo reportan a través de algunos medios de comunicación que todavía pueden hacer algún trabajo en Venezuela con libertad. Ante una situación como esta, la Fuerza Armada, ¿qué impacto tendría ante ese reclamo desmedido de los ciudadanos, que es lo que a todas luces se ve? Cuando, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, usted ya lo decía, no quiere activar un proceso constitucional para sacar democráticamente, bajo el esquema de la ley, a un gobernante del poder. Se trata de Nicolás Maduro. Bueno, en Venezuela, Carlos, en este momento hay 2 fuerzas armadas. Una fuerza armada que está representada por una cúpula que le ha dado por partidizarse, por violar la Constitución y ponerse del lado de un partido político y no del lado de la Constitución. Esa fuerza armada es quizás la que más daño le está haciendo a la institución. Por primera vez en décadas estamos viendo que las fuerzas armadas salen evaluadas negativamente en las encuestas. Normalmente hasta 1998 las Fuerzas Armadas aparecían muy bien evaluadas por el pueblo venezolano, ahorita aparecen con una evaluación negativa, y después está la Fuerza Armada de los militares que sufren los rigores de la escasez que hay en Venezuela, que sufren los rigores del AMPA. Estamos viendo cómo la semana pasada un general retirado fue asesinado de 30 balazos en pleno corazón del centro de Venezuela, en el estado más importante y poblado como es el estado Miranda. No es el más poblado, pero es uno de los más poblados. Estamos viendo cómo los policías son asesinados, estamos viendo cómo asesinan guardias nacionales, cómo asesinan oficiales y suboficiales, básicamente porque el AMPA pareciera que tiene una especie de privilegio dentro de la forma como se maneja el país. ¿Y por qué tiene privilegios? Bueno, porque Chávez, en su miedo de que las policías le podían dar un golpe de Estado, las desarmó, y en este momento da lástima decir que las bandas criminales en Venezuela están mejor armadas
y mejor organizadas que las policías, y por eso es que estamos viendo cómo el gobierno está perdiendo la guerra contra el AMPA. Por cierto, una guerra que el presidente no menciona, una guerra que le costó a Venezuela solamente el año pasado 28.000 vidas, 28.000 personas fueron asesinadas el año pasado, y el presidente no hace mención alguna de esta guerra que está perdiendo de una forma descarada frente a unas bandas criminales que se han enseñoreado en el territorio nacional. En pantalla, José Vicente Carrasquero, analista político venezolano, a quien agradezco que amablemente haya atendido esta invitación de la tarde de NTN 24. Profe, muchas gracias, una buena tarde, una buena noche para usted. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, igual, gracias. Hasta la próxima.